Todo el mundo tiene los ojos puestos en la Argentina después de este controversial, discutido, polémico fallo de la Corte Suprema que habilita la posibilidad del 2x1 para los genocidas de la última dictadura militar que cumplen su condena. Y para eso estamos en presencia de dos invitados que vienen a ayudarnos a pensar un poco más al respecto del tema. Está con nosotros Guillermo Pérez Rosenblit. ¿Te presenté bien? Rosenblit. Lo que pasa es que tiene tantos nombres. Guillermo Rodolfo Fernando, exactamente, que aquí nos acompaña, hijo de desaparecidos. Bienvenido, Guillermo, gracias por estar aquí con nosotros. Y está también Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista. Andrés, bienvenido también. Muchas gracias por invitarme. Hoy seguramente los ojos del país y del mundo van a estar puestos sobre la Plaza de Mayo a las 18, una gran concentración que, como decíamos también al principio del programa, seguramente va a ofrecer instantáneas para la emoción, no solo para la reflexión o para la queja. Primero a vos, Guillermo, ¿cómo te ha impactado esta noticia del 2x1? O mejor dicho, de la posibilidad abierta por la Corte Suprema de que a partir de ahora tantos otros represores, algunos conocidos y otros de nombres ignotos, pero aún así infames, puedan quedar en libertad? La verdad que lo tomé muy mal, me afectó a mí, a toda mi familia. Rabia, bronca, impotencia, dolor, lo siento incluso como una falta de respeto. Una de las personas que pidió acogerse al beneficio después de este fallo es justamente Jorge Luis Mañaco, que se lo conoce como el partero de la ESMA, trabajaba como militar de la Marina, obstetra en el Hospital Naval y además atendía partos clandestinos en la ESMA, en el Centro Clandestino de Detención de la ESMA. Uno de esos partos que atiende es el mío, en el sótano de la ESMA. Entonces, que el tipo que tiene manchado las manos de sangre de haber participado en el secuestro y mantenerla privada de la libertad a mi madre, incluso a mí, porque a nosotros nos secuestraron cuando yo cursaba el 8º mes de gestación, no puede estar en libertad, porque aparte presenta ya además una conducta que no lo tendría por qué hacer beneficiario de ningún tipo de amnistía o casi indulto, digo. El hombre estuvo juzgado y sentenciado por formar parte de mi apropiación. Se le dieron 10 años y después fue violando el beneficio de arresto domiciliario sistemáticamente hasta que lo grabaron en el 2013 paseando por el Shopping Patio Bullrich y en una fiambrería. Ahí se le revoca y mientras tanto sigue en curso distintos juicios como plan sistemático, que tenía 35 casos y él está comprobado que participó al menos en 4 nacimientos. Y ahora, perdóname, ¿ahora tiene arresto domiciliario nuevamente él o está en una cárcel? Se le revocó y si no me equivoco está en Marcos Paz en estos momentos. Ahora está en Marcos Paz eventualmente, pero se abre la posibilidad... ¿Lo solicitó? Claro, se abre la posibilidad de que te lo puedas topar a tu apropiador, a quien formó parte. A quien formó parte. En la fila del cine, en la fila del supermercado. Por ejemplo, podés compartir mesa de restaurante con él. Por ejemplo, no solo yo, al resto de la sociedad también, digo, porque estamos hablando de genocida, gente que no tuvo ningún reparo en hacer las atrocidades que hizo. A mí me tocó, pero le podría haber pasado a cualquiera, digo, los desaparecidos no solamente fueron militantes, terroristas, subversivos, como lo quiera llamar algún sector de la sociedad. Los desaparecidos era gente común, como por ejemplo yo no tenía la posibilidad de militar en ningún partido, no tenía ninguna inclinación, no podía portar un arma, no puse nunca ninguna bomba y sin embargo desaparecí con 8 meses de gestación. Digo, esto es algo que nos pasó a todos como sociedad. Y también como sociedad, una sociedad que está muy sensible con el tema de los asesinatos, la cacería de mujeres, por ejemplo, que está viendo, ¿está bien? Una sociedad que lucha todos los años por el 2x1 y con la cantidad récord que hay estadísticamente desde el tema de los femicidios. Si vos te pones a revisar, la gran mayoría de los desaparecidos son mujeres a las que secuestraban, violaban, golpeaban, las asesinaban y las desaparecían. Eso es lo que está quedando en libertad gracias al fallo de la Corte Suprema, porque el tribunal, donde solicitó el 2x1, el Tribunal Oral Federal, ya se lo negó, pero apela. En la Cámara de Casación seguramente también se lo van a denegar, pero apela. ¿Y dónde llega? A la Corte Suprema. ¿Y cuál es el criterio de la Corte Suprema? Dejarlos en libertad. Eventualmente sentará jurisprudencia o no, no lo sabemos, pero eventualmente parecería que sí. Bueno, acá el doctor hizo una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni bien salió el fallo de la Corte Suprema. Ahora, la pregunta es la siguiente. Suponiendo que el Senado hoy
quizás si no hay quórum hoy será mañana, pero en el momento va a salir esta ley de excepción de aplicar el 2x1 para casos de genocidas, represores, etc. La pregunta es, suponiendo que salga esa ley de excepción del 2x1 para estos casos, ¿qué pasa con la posible jurisprudencia de la Corte Suprema? Bueno, ¿queda anulado ya? ¿Terminamos con el problema o sigue vigente? En la medida que la mayoría de la Corte Suprema de Justicia mantenga el estándar que estableció en el caso Muiña, a esta ley la tendría que declarar inconstitucional. Supongamos que a partir de esta ley llega un caso a la Corte Suprema, aplicando, en realidad esta ley lo que está haciendo es interpretando lo que ya estaba vigente, que los tratados sobre derechos humanos... Claro, Rosati, por ejemplo, que votó a favor de la aplicación del 2x1, dijo en la resolución algo así como, lo voy a resumir en otras palabras, como esa ley de derogación del 2x1 no tenía la excepción para genocidas, como recomendando, bueno, muchachos, hagan la excepción. La lógica de Rosati no es hagan la excepción, la lógica de Rosati es, en esa ley que se sancionó oportunamente en el año 1994 y rigió hasta el 2001, se tendría que haber establecido que quedaban exceptuados los delitos de lesa humanidad. O sea que esto ya sería tarde, la Corte Suprema podría, a pesar de la ley que seguramente se aprueba en el Congreso, podría seguir... Pero si la mayoría mantiene su postura, tendría que declarar la inconstitucionalidad de esta norma. Ahora, me parece a mí que va a haber una reconfiguración del voto de la mayoría y que... no sé cómo y en base a qué argumentos, pero para mí son muy sencillos los argumentos. Tienen que acudir a los casos anteriores dictados por la Corte Suprema de Justicia, especialmente en el caso Simón, donde se declaró la inconstitucionalidad, evidencia y vida, punto final, y a toda la jurisprudencia internacional. Hablando del Congreso, ya pasó por diputados, va al Senado, ¿no? Justamente la revocación de la posibilidad del 2x1 para delitos de lesa humanidad. Y nuestra compañera Agustina Girón estuvo ahí hablando con los diputados. Guillermo, Andrés, les invito a compartir el material, ¿les parece? Lo vemos, por favor. Creo que reviste una gravedad inusitada y creo que realmente es uno de los fallos de la Corte más graves de su historia. La Argentina ha avanzado y ha ganado un prestigio internacional. El Estado no puede tener una actitud ausente o silenciosa frente a este tema. Yo respeto lo que dictaminó la justicia y para terminar con todo este tema de la grieta, de la guerra que hubo en su momento, cuando condenen los montoneros, los del ERP, quienes fueron terroristas, se va a terminar la grieta. Creo que realmente es un error, una mala señal que damos a la sociedad si dejamos pasar esta oportunidad de decir realmente lo que pensamos y lo que creemos que debe pasar. Se está hablando de un juicio político a los jueces. ¿Qué piensa usted de esto? Me parece bien que se analice la posibilidad de un juicio político a quienes ignoraron la vigencia de las leyes y la aplicaron erróneamente. Lo primero que nosotros nos tenemos que preocupar es resolver esta situación para evitar que este fallo sea aplicable a otros genocidas, como uno lo ve a Echecolás o a von Wernich, de genocidas que han cometido los crímenes más aberrantes de la historia de la Argentina pidiendo este beneficio. Hay que de alguna manera dar una respuesta urgente e inmediata y creo que lo que estamos haciendo es eso. Veíamos ahí algunos diputados consultados por nuestra amiga Agustina Girón, la circunstancia histórica que hizo que en el caso de Guillermo y de Victoria Donda hubiera un punto en común, ¿no? Claro, justamente, además de toda la historia, justamente otro de los partos que atiende Jorge Luis Mañaco es el de Victoria Donda. Juan Cabandier también, nacen en la ESMA, y Evelyn Bauer Pegoralo, una chica de Mar del Plata también, que es nieta restituida. Hoy leía en algunos diarios cartas de lectores y escuchábamos también al diputado Olmedo ir por una línea similar acerca de la idea de que hay que olvidar, que hay que dejar atrás el pasado, que no hay que mirar hacia atrás, que la única manera de reconciliarnos y de sanar una sociedad que tiene heridas tan profundas es mirando hacia adelante. Desde el derecho, la política en el mundo con respecto a crímenes de lesa humanidad fue exactamente la contraria. Todo lo contrario. No se puede tener un futuro si se olvida el pasado de un Estado que ha cometido, en base a un sistema de terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad. La única forma de mirar el futuro no es olvidando, sino es juzgando y condenando a los culpables. Perdón, y a todo esto, y que los culpables o quienes van a juicio acepten, se arrepientan o no, pero acepten y colaboren con la justicia. Porque yo estoy pensando en el caso de Sudáfrica, los más emblemáticos. Después del apartheid, cuando fueron a juicio, quienes lo llevaron adelante, incluso se había sancionado una ley respecto a que los que colaboraban con la justicia, dando datos de personas desaparecidas o dando detalles o nombrando a personas que colaboraron con el exterminio de los negros en ese momento, puedan hasta tener beneficios. Pero la única reconciliación era si los que hicieron algo malo se arrepientan. Y en Colombia pasó algo muy similar con las FARC.
ahora en la unión de las FARC a la sociedad civil, la clave es que las FARC acepten su culpabilidad. Pero acá no pasó eso. Acá no pasa eso. No solo que bajo no ningún pasa punto de eso, vista. Hay reivindicación. hay reivindicación y hay gente que en las declaraciones indagatorias en pleno juicio oral dijeron que lo volverían a hacer. ¿Está bien? El año pasado, por ejemplo, recién pudimos, después de 39 años, mi familia llevar a juicio a 3 responsables de la desaparición de mis padres, que uno es Grafiña, que era el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, sobreseído en el juicio a las juntas, ¿está bien? Trillo, que era responsable de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, y mi apropiador, que trabajaba en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires. ¿Qué es eso? El epicentro de la represión de la Fuerza Aérea en la zona oeste, ¿está bien? 3 de una treintena de personas que trabajaban en ese lugar. 3 llevamos. En ningún momento, ninguno de los 3 imputados, luego acusados, que se comprobó todos los hechos, aportó un solo dato sobre el destino de mis padres. Y tu apropiador te amenazó, tengo entendido. Mi apropiador Bueno, me en los amenazó. juicios de lesa han pasado muchas veces que las personas que son juzgadas amenazan a las víctimas, a sus familiares y a los propios testigos. Lo último, Andrés, recién lo veíamos a Recalde hablar, ¿no?, de esa posibilidad. ¿Vos creés probable que puedan ir a juicio político alguno de los jueces? No lo veo probable porque lo que ha hecho la Corte es dictar en términos jurídicos una sentencia arbitraria que tiene que ser de alguna manera revocada, ya sea con una condena internacional, con una nueva ley o con una nueva interpretación de la Corte. Pero la Corte Suprema, a su vez, todos los días resuelve revocar sentencias arbitrarias de tribunales inferiores. Y si la Corte Suprema fuese pasible de ser juzgada por una sentencia arbitraria, tendríamos que juzgar a todos los jueces que a diario en el país dictan sentencias arbitrarias de este tenor. Claro, por algo es el Tribunal Supremo, ¿no? Más allá del reproche jurídico y moral que le podamos hacer a la actuación de los jueces, inentendible desde la perspectiva del derecho de los derechos humanos. Andrés, Guillermo, muchas gracias por haber venido. Nos ayudaron a pensar y a entender un poco más lo que está sucediendo. Muchas gracias. Bueno, hoy a las 18 entonces, gran convocatoria en la Plaza de Mayo. Esta es mi pestaña personal únicamente. La invitación a que vayan, a que como sociedad nos manifestemos pacíficamente de manera civil y ordenada para dejar bien en alto un grito y una idea de que estos crímenes no deben repetirse nunca más y sobre todo que la única manera de sanar una sociedad es recordando el pasado, no olvidando, no escondiendo la mugre debajo de la alfombra, porque mugre tenemos mucha, muchísima en esta historia.